Hola queridos amigos de Capricornio, bienvenidísimos a Lelia Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ustedes y vamos a ver qué mensaje hay de parte de los arcángeles para abrir tu lectura. Bueno, hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira que es un mensaje bien bonito. Por eso quiero que ya mismo seas consciente de él y decretes en los comentarios lo siguiente: sigo adelante con mi plan de vida. Sí, porque cuando tú comienzas a hacer día a día todos estos decretos, estas afirmaciones maravillosas, comienzan a suceder grandes cosas a tu alrededor y pues de esta manera, comienzan no solamente a llegar a ti mejores situaciones y personas, sino también a la de las que te rodean. Tu lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar, y si quieres una lectura privada de pago, puedes escribirme a los datos de el primer comentario o la descripción. Tiene 3 partes: economía, energía y amor. Y suscríbete para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, esta carta por este lado te dice: en cuanto a energía, la salud florece en el valiente. Te está diciendo que prestes atención no solamente a tu parte energética en cuanto a tu plano espiritual y mental, sino que recuerdes que somos un complejo de mente, cuerpo y espíritu, y que tu parte física en este momento merece un poco de atención, ¿ok? Bueno, eso por este lado. Por otro lado te dice: busca la armonía cósmica. Entonces mira que esto nos habla mucho de meditación, de oración. También me habla de necesitas quizá como una especie de retiro, un espacio contigo mismo, contigo misma, para poder como encontrarte. Siento que hay mucho ruido a tu alrededor y que te hace falta como espacios para poder estar a solas contigo mismo. Bueno, pasamos ahora a ver tu parte económica. Y te invito ya mismo a que hundas ese botón de suscribirte para que nos apoyes. Veamos números de la suerte para estos días. Tenemos el número 54, el número 36, el número 18, ¿sí? Y pues bueno, son números que pueden significar algo bien interesante para ustedes, así como fechas o documentos o procesos, ¿ok? Bueno, veamos ahora con... hoy estamos estrenando un tarot y lo vamos a iniciar o vamos a dar su primer uso con ustedes. Ok, entonces bien importante. Y vamos a ver, bueno, ¿qué les quiere decir a ustedes hoy? Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, entonces son los bendecidos y afortunados que van a estrenar este tarot. La carta del 3 de copas que me habla es de que en la situación actual de ustedes hay muchas ilusiones para poder concretar como una especie de un negocio o una especie de un proyecto, de un trabajo, o que los llamen para una buena noticia. Siento que ustedes le están poniendo una energía tan buena,
o sea, tan positiva, es tan fuerte como tan potente, que realmente pues esto sí se les va a dar así tal cual ustedes lo están esperando. Entonces, en ese sentido me gusta muchísimo. Veo que van a estar en una especie de celebración junto con sus amigos. Y me gusta porque siento que alrededor de ustedes hay personas que, digamos, de verdad sí se alegran como por todas las buenas cosas que le pasan. Entonces los veo celebrando alguna especie de buena noticia relacionada con trabajo. Luego tenemos esta carta del emperador, que me habla precisamente acerca de este triunfo, o me confirma más bien como esta victoria que tú vas a estar teniendo. Me parece que algunos de ustedes van a estar como en una especie como de competencia, o sea, con otras personas, como aplicando al mismo puesto o a la al mismo ascenso, pero realmente, digamos, ustedes van a ser quienes van a triunfar. La carta de la fuerza me dice que vas a estar con una energía súper arrasadora, compitiendo por esta situación o por lo que tú quieras realmente triunfar. Me dice que vas a estar con mucha inteligencia. Recuerden que esta carta, la carta de la fuerza, siempre representa el dominio de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Sí, el as de espadas me dice que esta es una carta de justicia también, que todo este triunfo llega como parte de la compensación del universo para ti, porque tú has sembrado buenas cosas. Y la carta del loco me dice que tengas fe, o sea, realmente que creas que esto va a pasar para ti y que lo asumas como si ya estuviera hecho. Bueno, vamos a ver qué quieren decirte el oráculo en este momento para esta situación económica. Y te dice, piensa en el aquí y en el ahora. Bueno, vamos a pasar a tu parte sentimental. Y te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Veamos qué iniciales importantes podrían estar habiendo estos días para ustedes. Tenemos la letra R, la F, la G, la C y la X. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes para ti estos días: Tauro, Cáncer, Acuario, Libra y Capricornio. Y veamos qué nos quiere decir el tarot al respecto. Bueno, este es un mazo súper grande, yo tengo las manos súper chiquitas. Y vamos a ver, esta lectura es general. Si quieres una donde se separen solteros y conexiones, puedes ir al especial amor. Y te invitamos a suscribirte para que apoyes a nuestros gatitos y perritos rescatados. Ok. Bueno, en el amor. Aquí yo veo el inicio de un nuevo amor, ¿sí? Y si estás como en pareja, siento que van a iniciar una nueva etapa en la relación. ¿Por qué te lo digo? Porque vemos esta carta de las de copas. Es una carta bien bonita que nos habla acerca del inicio de todos estos sentimientos. Y me gusta porque realmente esto me habla de un amor que es bien real. Es un amor que, pues de verdad, es como la realización de tus expectativas, de tus sueños. El as de copas también podría representar la llegada de bebés, ¿sí? De niños. Así que si de pronto no está como dentro de tus planes o los planes de tu pareja o de tu persona especial, pues a cuidarse un poquito, porque pues sí podría estar habiendo como una especie de sorpresillas por allí. Bueno, pero no, en general mira que arrancamos bien. Me gusta esa lectura para ti. Tenemos la sota de espadas. Esto me habla acerca de tu persona especial está muy pendiente
de ti. Esta es una carta de espionaje, ¿sí? Es una carta que me habla acerca también de que algunos de ustedes tienen clarividencia y también tienen la capacidad de preguntar temas sentimentales con cartas o con el péndulo o a través de clarividencia. Sí, entonces sí me habla acerca de alguien que te vigila, podría ser, o de que tú vas a estar como recibiendo un mensaje a través de una lectura. La carta de la rueda de la fortuna me gusta porque esto me habla de que realmente la situación, pues para algunos de ustedes en tema sentimental, está bien muerta, bien mal. Para los que estaban solteros, o sea, terrible, o sea, lo último que ustedes como que vieron o vivieron fue malísimo. Para los que estaban en pareja, estas relaciones ya venían como a pique. Pero afortunadamente, digamos, la rueda de la fortuna me dice que llega un cambio, y un cambio que es positivo no solamente para ti, sino para todos en general. Tenemos por acá esta otra carta, que es la carta de la suma sacerdotisa. Esto me habla acerca de que o sea, esta representa dos cosas: la sabiduría y el conocimiento interior. Sí, miren que aquí de hecho vemos una persona que lee el tarot, sí, que tiene las mancias, tiene su bola de cristal. Y acá nuevamente me habla de esto, ¿no? No sé si es que ustedes tienen lecturas pendientes en estos días, o ustedes mismos se leen, pero me dice que van a recibir un mensaje bien importante, pero va a ser un mensaje personal, ¿sí? La carta del loco me dice que te va a extrañar un poco, como tanta buena suerte en el amor, pero que tengas fe, que creas, que des ese paso, de que des ese salto, de que no te desanimes, de que te arriesgues a vivir esta nueva etapa. Yo siento que vienen días bien bonitos y de hecho viene como una especie de invitación o de propuesta de parte de esa persona especial para ti. Por ahí suena mi Loki. Te invitamos a suscribirte para que lo apoyes. Bueno, el oráculo te dice confianza. Llega con el tiempo y con paciencia. Y el otro oráculo, veamos a ver qué te dice. Entonces no sé si es que ustedes tienen estas habilidades, pero yo veo nuevos inicios, nuevos comienzos, propuestas y hay que animarse. Te dice no necesitas a otra persona para arreglarte. Quédate en la meditación que hacemos para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Luego ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Virgo. Te envío un abrazo enorme, cuídate mucho, bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días.
quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.